Han pasado 13 años desde que el autor de Overlord, Kugane Maruyama, empezó a crear su universo de magia y fantasía, iniciando en su blog en el año 2010. Algunos años después, Overlord fue adquirida por Enterbrain y desde su primera publicación el 30 de julio del año 2012 nos ha maravillado con su universo lleno de personajes fantásticos que le dan su porción a la trama principal. Y ampliando el tema del universo de Overlord, en este video vamos a analizar los 13 universos paralelos de Overlord. Para algunos esta idea puede ser absurda y abstracta por el simple hecho de que todo lo que veremos conecta con la misma historia de Overlord, pero la diferencia radica en que el contenido original de la obra es plasmado de una forma diferente y en su momento tendremos un video especial dedicado exclusivamente al universo de Overlord. Antes de continuar me presento, soy Don Luciux, creador de contenido de Overlord en México. Es un placer para mí acompañarlos en este viaje y es gracias a ustedes que el canal sigue vigente hasta la fecha de subido este video. Les mando a todos un fuerte abrazo y mi gratitud por seguir a mi lado en este viaje. Sin más preámbulo, comenzamos. La idea de los universos paralelos surgió luego de ver cómo la historia tomaba giros diferentes. Por ejemplo, en la novela web la historia era presentada de una forma directa y los acontecimientos que vimos en ella cambiaron significativamente en la novela ligera y fueron plasmados de forma diferente en el anime, y sus diferentes adaptaciones en varios contextos hicieron posible este video. Así que sin más les presento los 13 universos paralelos de Overlord. Empezamos con la novela web. Inicialmente el autor empezó a escribir la historia de Overlord en la web de Arcadia hasta que posteriormente fue adquirida por la empresa Enterbrain en 2012, iniciando su serialización oficial. La novela web te narra diferentes sucesos y acontecimientos que el autor estaba escribiendo para su obra, por decirlo así, en forma llana y bruta, enfocándose más en la historia del personaje, cómo fue su desarrollo en el nuevo mundo, qué cosas tuvo que hacer Momonga para quedarse en Nazarick en vez de irse de aventuras por el nuevo mundo, explorando lugares que tienen que ver más con la historia del juego y versiones alternativas de otros personajes que en la obra canónica ya están muertos. Por poner un par de ejemplos, en la novela web Albedo y sus hermanas no existen, Archie y sus hermanas no murieron y viven en Nazarick, Brain Unglaus es un vampiro y al igual que Archie son sus juguetes sexuales de Shaltiar. En la novela web se detallan diversos sucesos y personajes que tienen que ver con los jugadores de Yggdrasil que llegaron al nuevo mundo, antes que Momonga, y el autor se explaya un poco más detallando el tipo de jugadores que solían ser y cómo es que llegaron a su fin, además de explicar en un contexto más detallado cómo fue la invasión de los 1500 jugadores a Nazarick. En sí hay un montón de cambios significativos en la novela web que te harían tener una perspectiva diferente de lo que sabemos hasta hoy de Overlord. Los cambios más importantes son diferentes sucesos que cambian la historia de Overlord en un contexto poco profesional. Algunos personajes que en la obra principal están muertos siguen vivos en Nazarick o están bajo el mando de Nazarick, o en paralelo viven su propia vida en el nuevo mundo, como Sebas, que tiene un harem. La novela web consta de un total de 900 páginas, llegando a los sucesos que acontecen en el volumen 7 de la novela canónica, exceptuando la invasión de Yaldabaoth y expandiéndose un poco más en el ataque a los hombres lagarto, siendo un universo que estaba en sus etapas de inicio pero que cimentaron las bases para la obra principal, que es la novela ligera. Vamos ahora con la novela ligera, que es la obra principal de Overlord, en la que se narran sucesos que acontecen a lo largo de la obra principal y se van narrando en cada volumen, añadiéndose nuevos personajes que le aportan su granito de arena a la obra principal. Por ejemplo, Albedo y sus hermanas Nigredo y Rubedo, que se volvieron muy populares una vez que fueron presentadas en la obra principal gracias al arte de Soubin, o la muerte de otros personajes que ya vimos anteriormente. El resultado es un producto de buena calidad, digerible y con altas expectativas de saber lo que les depara a Ainz y su séquito durante sus aventuras por el nuevo mundo, adquiriendo una perspectiva más personal y dándole tiempo al argumento para que éste se desarrolle a su debido tiempo.
Sin embargo, el autor omite ciertos elementos que le aportan sentido y lógica al argumento principal de la obra, o sucesos que en la novela web se detallaron muy bien, pero que en la obra principal el autor simplemente los omite. Las razones pueden ser varias. La más certera puede deberse a que el autor en su momento tenía pensado expandir un poco más su obra y darle el tiempo suficiente a cada personaje para brillar a su debido tiempo, como lo vimos en el volumen 13. Sin embargo, luego de amenazar con terminar su obra en 18 volúmenes, la experiencia de la novela ligera cambió radicalmente y ya no es lo mismo. Por ejemplo, el volumen 11, que es uno de mis favoritos, el autor detalla muy bien el contexto de los herreros rúnicos y su importancia para los planes de Ainz, mientras que en el volumen 14 el autor casi arruina la obra con las estupideces de Philip, que son la razón por la que la invasión del reino hechicero se concretó en dicho volumen. ¿Y qué decir del volumen 15 y 16, que son sucesos fortuitos que favorecen a Ainz y por el poder del guión Mare obtuvo la victoria? En vez de arriesgarse a poner en desventaja a los protas de su universo, recae una y otra vez en la monotonía de los isekais de que el prota y sus subordinados son invencibles. Como dije, a partir del volumen 13 se nota que al autor le hacen falta unas buenas vacaciones para darse el tiempo de reescribir su historia y continuar adelante con su obra, para expandir un poco más el universo y el lore de Overlord, concretando otros sucesos que marcan un punto de partida en la obra principal y que le dan sentido a la trama. Por ejemplo, hacer un volumen especial narrando los sucesos canónicos dentro de la obra antes de la llegada de Ainz y su séquito, como fueron las peleas entre los 8 reyes de la codicia contra los señores dragón, qué pasó con el jugador que mató al dragón, y por qué el líder de los 13 héroes murió y qué pasó con su amigo. Creo que antes de que el autor decida ponerle fin a su obra final, se lo piense muy bien. De lo contrario, si realmente le quedan solo 2 volúmenes a la obra principal, puede que la experiencia final sea decepcionante, independientemente de lo que nosotros como lectores esperemos. Si la historia llega a su fin en 2 volúmenes, la historia pende de un hilo. Antes de pasar al siguiente, debo aclarar que el universo de la novela ligera es tan vasto que no cabe en este video, así que como dije anteriormente en un video aparte, hablaré de esto más extensamente. Si quieren añadir algo, lo pueden hacer escribiendo abajo su opinión en la caja de comentarios y el comentario más acertado recibirá su mención honorífica en ese video. Vamos ahora con el anime. El anime es una versión más simplificada de la obra principal, siendo su fuerte la animación, la narrativa y el recorte de la obra principal, enfocándose en los sucesos más relevantes de la historia principal. Por ejemplo, se detalla cómo llegó Ainz al Nuevo Mundo y cómo era su vida antes de ser transportado junto a Nazarick, teniendo algunos cambios significativos en la trama principal. Por ejemplo, el inicio. Mientras que en la novela ligera, Henry y Nemo estaban escapando antes de ser asesinadas por las tropas imperiales, hasta que Ainz aparece en el momento justo y las rescata. En el anime omiten esa parte y nos narran cómo era Yggdrasil y nos muestran a los compañeros de Momonga en los días dorados de Nazarick, y luego vemos todo el proceso en el que Momonga es transportado al Nuevo Mundo y más tarde vemos cómo rescata a Henry y Nemo. En sí, el anime es en parte fiel a la novela ligera y hay momentos en los que los productores nos regalan joyas en la animación. Por ejemplo, el desarrollo en la relación entre Sebas y Tuare, además la pelea entre Ainz contra Shaltiar, y la escena más memorable es la breve pelea entre el Platinum Dragon Lord contra Shaltiar, algo que solo se mencionó vagamente en la novela ligera, como también sus traspiés en la trama principal así como su adaptación. Por ejemplo, durante la visita de Henry a Errantel, ella habló con la recepcionista y no le dio importancia a lo que Henry le dijo, sino hasta después que ella regresó muy asustada, dándonos a entender que posiblemente la torturaron por no saber cuál era la petición de Henry, cuando en realidad se trataba de un malentendido que se evidenció durante la visita de Ainz al gremio de aventureros, y estando Ainz presente, tuvo lugar dicha conversación que acabó mal para la propia recepcionista y fue defendida por el propio Ainz, y explica en sí cuál fue el problema en cuestión. Además, otra de las cosas que el anime omite son los momentos divertidos que ocurren durante la trama.
por ejemplo, la relación entre hermanas de las Pléyades o la unión que hay entre ellas para que Albedo o Shaltear se roben el corazón de Ainz, o yendo a lo más turbio, omiten las abominaciones de Demiurg, alterando sucesos que explican cosas que en el anime se omiten y que le dan paso a otros temas que en mi opinión bien pueden ser recortados para concretar muchos otros temas que se pueden tratar en breve, como por ejemplo Renner interpretando una pieza musical al estilo Frozen, que nada tiene que ver con la historia. Es cierto que Renner dijo que quería cantar, pero ¿para qué la ponen a cantar? Bien pudieron habernos presentado un avance de lo que veremos en la película, o bien algún avance de la próxima serie para abrir el apetito de los fans, ver qué le hacían a Philip. O sea, la adaptación peca de recortar mucho contenido convirtiéndose en otro universo paralelo, porque no ilustra todo lo que la novela te puede ofrecer en tan solo 3 episodios, ofreciéndote una experiencia agradable si es que no has leído la novela ligera. Si ya la has leído, notarás de inmediato las diferencias entre la novela y lo ilustrado por Soubin, resultando en un producto muy recortado y la constante censura a lo que ofrece la novela ligera, orillándote en cierto modo para que la compres y la puedas disfrutar ya sea en su formato físico o en EPUB o PDF. Aclaro que en mi opinión el anime es bueno y tiene sus cosillas buenas, pero hablando de Madhouse, el estudio que animó Hunter x Hunter y One Punch Man terminó manchando su reputación con una obra que a mi parecer se merecía una mejor adaptación a la basura de CGI de los retoños oscuros, y esa siempre va a ser el argumento de por qué Overlord cayó tan bajo en la animación. Y aunque en la 4ª temporada intentaron hacer algunas cosas, recortaron casi todo, y por esa razón es que en mi opinión general la adaptación animada ya no me gusta. Así que para amenizar un poco esta atmósfera tensa, vamos a cambiar la temática de este video. Seguimos ahora con el manga, que es una adaptación mejorada de lo que vimos en el anime, resultando en una excelente y fiel adaptación de la novela ligera, aunque claro, cabe resaltar que van sacando un volumen al estilo Yoshiro Togashi, o sea, sacan un volumen cada siglo, siendo quizás una de las adaptaciones más fieles a la novela ligera, pero pecando por el tiempo exagerado que tardan un lustro para sacar un nuevo volumen del manga, y ni qué decir de los tomos que tardan una década en salir, cambiando por completo el universo de Overlord, siendo este una mejor adaptación de lo que vimos en el anime. La mejor parte del manga es su estilo juguetón, dándole más participación a los personajes, haciendo un especial énfasis a sus expresiones faciales, profundizando en su personalidad de todos y cada uno de los personajes, abandonando ese estilo serio y poco realista de lo que vimos en la serie animada, además de que le aporta peso a la trama en los momentos dramáticos, como lo fue en la muerte de Gasep Stronov o la llegada de Ainz al campo de batalla en compañía de su ejército de no muertos. Citando varios ejemplos de la fidelidad del manga, van desde el inicio de la novela, cuando Ainz va a la sala del trono para el cierre del servidor, se encuentra con una de las sirvientas regulares que pasa desapercibida en la adaptación animada, mientras que en el manga Ainz alcanza a verla y sentir aprecio por lo que hizo Whitingbrym, Herohero y sus demás compañeros. Otro de los puntos a favor es su toque humorístico tanto en las expresiones faciales de Ainz, haciendo que Ainz se vea más expresivo a pesar de ser uno muerto, y la base para ello proviene del tomo especial 13.5 del que hablaremos más adelante, y otros personajes por los que vale la pena verse el manga, y uno de los despuntes más memorables fue en el reciente capítulo 78, que aún no lo han traducido. Allí Ainz emplea 3 objetos que saca del inventario para invocar un par de querubines, que son fielmente descritos en la novela ligera, mientras que en el anime todos censuran por las referencias a la Iglesia Católica y el Episcopado. En el manga no se andan con rodeos y nos muestran a los querubines que se parecen a Kero de Sakura Card Captor. Además, los objetos que Ainz emplea son un collar y una cruz enorme, además de una corona de espinas. Cosas que en realidad no me ofenden por el simple hecho de que solo son referencias al cristianismo y nada más, ofreciéndote una experiencia más grata y satisfactoria que la propia adaptación animada, a diferencia de la gente que solo se burla de lo que está viendo, y eso no me parece. O sea, una cosa es que sea gracioso, pero otra cosa ya es burlarse, y no, eso ya es
peligroso, entonces les aconsejo que no se burlen. Aunque ustedes vean las referencias al cristianismo, no se burlen, nada más que les cause gracia, pero no se burlen, porque eso es muy malo, ofreciéndote una experiencia más grata y satisfactoria que la propia adaptación animada, plasmando lo que vimos en la novela ligera de forma fiel, cambiando por completo la historia, haciéndote anhelar que la casa animadora lo hubiese animado de esa forma. Pero aquí surge una pregunta: si los personajes son un poco más expresivos en esta versión del manga, ¿no podrían ser un poco más graciosos? Pues claro que sí existe, y eso nos traslada al siguiente universo de Overlord. De la mano de su autor, Kugane Maruyama nos trae el manga cómico Overlord, o el cómic Overlord, el no muerto. Manga que tiene como propósito expandir el universo de Overlord centrándose en diferentes facetas. Por ejemplo, se nos muestra cómo serían los guardianes de piso si se encontraran con sus creadores, o qué pensarían los demás miembros de Ainz o Algon si se encontraran con Momonga viviendo en Nazarick y lo encontraran, como dijera el dicho vulgarmente, con las manos en la masa. Por otro lado, profundizan en la relación que tienen los guardianes de piso con los demás miembros de Nazarick, e incluso los propios subordinados cuentan sus experiencias personales cuando se encuentran trabajando para sus amos. Ni siquiera Kyofuko, uno de los 5 peores, se salva de la trama, argumentando que se siente acosado por Entoma al ver cómo ella devora a sus familiares. Por ejemplo, en uno de tantos, vimos participar a Tuare en una serie de preguntas sobre Ainz, o cuando participó en la degustación para los nuevos platillos que serían preparados por el cocinero en jefe Shiho Tutokitu, o también la relación amorosa entre Sebas y Tuare de una forma más entretenida, siendo su fuerte el humor y la sátira que ocurre entre Ainz, los guardianes de piso y sus subordinados, entregándonos un universo alternativo combinado con humor negro que bien vale la pena verse. El creador del contenido a cargo de este tipo de manga se llama Mip, un chico que la verdad hizo todo lo posible por traducir este manga cómico y no solo transcribirlo, sino también darle vida a los personajes poniendo su voz en compañía de Britty, su colaboradora más cercana, y les estamos profundamente agradecidos por tan excelente trabajo. Los invito a que se den una vuelta por su canal, que contiene buena parte del manga cómico Overlord, y vayan a verlo antes de que lo borre YouTube. Vamos ahora con el universo de Purpur Pleiades. Derivado del anime, la historia de Purpur Pleiades gira en torno a las Pleiades viviendo su día a día en Nazarick, enfocándose en diferentes historias cuyo propósito es divertir a la audiencia después de cada episodio del anime, mostrando un lado cómico mezclado con humor negro y momentos que pueden poner de cabeza a la serie. Aunque claro, las diferentes historias que ocurren en Purpur Pleiades no alteran el canon principal de la novela ligera, siendo un universo alternativo en el que podemos ver las verdaderas personalidades de los NPCs o del propio Ainz. En la cuarta temporada tuvimos nuevos capítulos de esta fabulosa serie de cortos que aparecían al final de cada capítulo, alegrándonos la historia. Una pena que no se puedan ver al final de los episodios de la serie original, siendo su presentación exclusiva en la televisión de Japón o en sus versiones de Blu-ray. Ahora vamos con el siguiente universo. Partiendo de esta misma premisa surgió el universo de Isekai Quartet, historia que tiene como propósito reunir a los principales protagonistas de los diferentes Isekais para que hagan de todo, desde ser estudiantes del colegio, pasar momentos de tensión o incluso de drama, sobre todo aquellos que la pasaron muy mal en su otra vida, y lo principal es hacer comedia en la que vemos reunidos a nuestros personajes favoritos de los diferentes Isekais. Los principales personajes que aparecen en este universo paralelo son: del universo de Re:Zero, Subaru, Emilia y Puck, Ram y Rem, así como Roswell y Beatriz; del universo de Overlord, Ainz, Albedo, Demure, Kokyutos, Shaltear, Aura y Mare; del universo de Konosuba, Aqua, Kazuma, Megumin y Chomusuke, así como Darkness; del universo de Yoyo Senki, Tanya de Gurechaf y parte de su batallón de magos y sus jefes principales. Ya por último, del universo de Tate no Yusha tenemos a Naofumi, Philo y Raptalia, siendo estos los principales personajes, además de que luego se traen a otros personajes de la misma franquicia o que provienen de otros isekais, como Seiya y Restarte o Shadow de Eminencia de las Sombras y su colaboración del Día de los Inocentes, insinuando que muy pronto se encontrarán en Isekai Quartet.
Como dije, la trama central de este universo es la comedia y la sátira, mostrándonos algunos ejemplos de los poderes que poseen algunos de los personajes, ya sea el propio Ainz o Tanya, y hasta el propio Subaru resistiendo el poder negativo de Tanya, o Aqua atacando a Ainz provocándole un poco de daño, pero aclaro, nada de lo que vemos es canónico o altera la trama de la historia principal. En la película Isekai Quartet vimos a los protagonistas cooperar entre sí para poner fin a una amenaza potencial. Otra de las cosas a relucir es el papel que desempeñan los personajes secundarios, divirtiéndonos con sus alegatos entre sí para ver cuál de los protas es el mejor de la historia. Muy a mi pesar, esta historia me parece un refrito que los japoneses suelen hacer, como cuando reúnen a sus estrellas de Japón para hacer un show en la escuela. Me recuerda mucho a la escuelita VIP de Jorge Ortiz de Pinedo, siendo una de esas ideas fantásticas y que tienen como fin reunir a nuestros personajes favoritos en un solo sitio y regalarnos una sonrisa. Yo les recomiendo verse los cortos animados para luego ponerse a ver los capítulos de Isekai Quartet, que son una buena medicina para curar el estrés luego de un día ajetreado. Poniendo fin a lo que puedo mencionar brevemente de este universo y sin hacerle tantos spoilers a la gente que no se los ha visto. Vamos ahora con el siguiente universo. Este universo nace del amor a la obra principal y su razón de ser es el tiempo de espera de los fans por una nueva novela de Overlord. Me refiero a los fanfiction, historias hechas con el propósito de llenar ese hueco que dejó el autor en su obra, o bien para los más críticos y escépticos que creen que Overlord deja muchas intrigas a sus lectores. En estos mundos creados por los fans, la historia de Overlord puede tener varios giros en la trama principal, desde la aparición de nuevos jugadores o bien la consumación del reino hechicero dominando a los demás países, logrando su expansión por todo el continente, y Ainz y su séquito ya se encontraron con otro grupo de jugadores que pretenden dar con su paradero, o bien Neya Baraja se ha sumado a las filas de Nazarick experimentando con ella todo tipo de cosas hasta lograr que Neya suba de nivel, o también la relación que Momon guarda con los demás países, por ejemplo que Draudilion Oraculus está enamorada de Momon, o que Gondo Firebird es el nuevo gobernante del reino de los enanos. Y bueno, existen un sinfín de fanfics de Overlord que se pueden degustar en sus ratos libres, aunque claro, no se les vaya a ocurrir comentar algo de un fanfic y relacionarlo con la novela ligera, si no te van a chanclear los suscriptores del canal, y hasta yo opino que lo mejor es solo leerlo en tu tiempo libre, pero no lo tomes como base para argumentar teorías que nada tengan que ver con la trama principal. Vamos ahora con el universo paralelo de los videojuegos de Overlord, mostrándonos una perspectiva diferente de la historia principal. De la mano del autor Kugane Maruyama, tenemos el videojuego Mask for the Dead, un universo similar a lo que vimos en la novela ligera, pero con una historia y un lore completamente diferentes. En vez de que Nazarick se levante como una nación soberana e independiente, la historia tiene un contexto completamente diferente. Después de que Ainz y sus séquitos son transportados al nuevo mundo, son atacados por una serie de grietas de las que emergen monstruos que atacan Nazarick y que más tarde atacan a los habitantes del reino de Restis, teniendo una mecánica básica de videojuego de rol en la que los personajes deben rolarse por turnos para atacar a sus enemigos, y la historia principal consta de un total de 18 capítulos en los que se narran diferentes sucesos que no son canon en la novela ligera, pero que despejan algunas dudas referentes a la historia de algunos de sus personajes, desentrañando sus poderes y habilidades. Este videojuego solo es para móviles y solo está disponible en japonés. Su versión global fue cerrada por la falta de interés por parte de la comunidad occidental. De lo que no cabe duda es que su universo es único y no se le puede comparar con la novela ligera, aunque es cierto que en parte toman datos de la novela ligera para darle sentido al argumento. La anexión de personajes nuevos que son exclusivos del videojuego te evocan el deseo de jugar ese juego para móviles. En mi opinión es un gran juego, pero el idioma es el principal factor en contra. Vamos ahora con el siguiente universo. Derivado también de los videojuegos, tenemos Escape from Nazarick o Escapando de Nazarick. Nos cuentan la historia paralela de Clementine. Luego de ser asesinada por Ainz, es resucitada en el falso Nazarick, llevada hasta el 10º piso donde es revivida, y ahora ella está atrapada en Nazarick. Debe enfrentarse a diferentes peligros antes de poder escapar de allí, mostrándonos una mecánica genérica, siendo bautizado el videojuego como un Metroidvania, combinación de Metroid y Castlevania.
empleando elementos tomados de diferentes fuentes, así como armas y hechizos que se nota provienen del juego Dungeons and Dragons. La mecánica es simple, debes superar los obstáculos que se te presenten en el camino, dominar movimientos, encontrar fragmentos de su memoria y conseguir armas nuevas para derrotar a los diferentes personajes que aparecen en el videojuego. Entre ellos tenemos a las Pléyades, así como algunos guardianes de piso. Los niveles son una representación simple de lo que se encuentra en los pisos de Nazarick, entre ellos la sala del trono, la sala que guarda los equipos de batalla de los seres supremos, el infame Spa Resort Nazarick, lugares que tratan de conectar con la audiencia que se leyó la novela ligera y lo poco que se ha revelado hasta ahora de la adaptación animada, teniéndote enganchado en el videojuego hasta que logres salir de allí, aunque al final el juego se burla de ti. Si no reuniste todos los fragmentos de memoria, te quedas atrapado en el juego y eres de vuelta a Nazarick, donde Ainz te borrará los recuerdos, se burlará de ti argumentando que los personajes que derrotaste eran réplicas de los originales y volverás a empezar de nuevo, aunque eso último no ocurre. Una vez que derrotas a Ainz puedes regresar a los diferentes pisos para reunir más maná, nuevos objetos y más cosas para poder derrotar nuevamente a Ainz y poder terminar el juego. Si no es así, debes reunir todos los fragmentos del juego para que así puedas ver el final alternativo en el que por fin Clementine es libre. La diferencia más notoria en este universo es la forma de ser de Ainz. En vez de solo dejar ir a Clementine, la mantienen cautiva para obtener datos e información del personaje, adoptando el papel de Ainz de un tirano que goza viendo sufrir a todos aquellos que se le oponen, haciéndose notorio el cambio entre un Ainz que desea gobernar el mundo empleando el poder de Nazarick a ser un cretino arrogante y egoísta que solo ve a las personas como ratas de laboratorio para sus experimentos, siendo quizá una versión más cliché y mezquina de Ainz y su séquito. El siguiente universo se deriva de la historia principal y será un nuevo videojuego llamado El Rey de Nazarick. Se cree va a ser una copia de Mask for the Dead y actualmente el videojuego se encuentra en fase de pruebas. Lo poco que se sabe es que será un gacha con una mecánica similar al juego anteriormente mencionado con unas diferencias importantes. El juego será un poco más fiel a la novela ligera y vemos a Ainz y su séquito dando rondines por los alrededores de Aldea Carne antes de los eventos que ocurren en el primer volumen, siendo quizás una nueva versión del universo de Overlord, exceptuando claro que quizás nos muestren personajes nuevos y quizás una historia completamente renovada o será fiel a la obra principal. Esto lo veremos una vez que el videojuego, que se encuentra en su fase experimental, concluya y por fin liberen su versión en otro idioma, pues el juego se encuentra actualmente en idioma chino, y si de por sí el japonés no se me da ni de pelos el chino, poniendo fin a los universos de Overlord basados en los videojuegos que la verdad cada uno de ellos te atrae. Una pena por el límite del idioma, pero que bien vale la pena echarles un vistazo, aunque sea de lejitos o viendo a la gente que los juega como Alan de Overlord en español. En ratillo se pasa por su canal y lo vemos sacando cuadros. Si gustan pueden darse una vuelta por su canal. Y con esto, gente, ponemos fin a los universos paralelos basados en los videojuegos. Reservamos lo mejor para el final. Antes de terminar el video los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan el contenido nuevo del canal. Vamos ahora con el universo alternativo del autor. Nacido de las constantes preguntas que le hacen al autor en su Twitter oficial, ha respondido de forma concisa y al grano, lo que a su vez ha permitido que la historia de Overlord se expanda considerablemente. Me refiero ni más ni menos que al universo paralelo que el propio autor ha creado. Se trata de las historias paralelas que el autor publicó en su blog y en su Twitter, además de las colaboraciones que tiene con otras obras. Para poner ejemplos, en cierta ocasión un joven le preguntó al autor qué tan poderoso es el señor dragón de platino y el autor respondió con una historia paralela en la que Shaltiar recibe de lleno uno de sus ataques de magia salvaje del dragón, dejándola en las últimas antes de ser derrotada por el dragón. Otro fan le preguntó al autor qué tan poderoso es el dragón emperador, a lo que el autor respondió que supera los 100 niveles. También le preguntaron qué tan poderosa era Seshi Setsumei y respondió que es más fuerte que Lupus Regina Beta, y esto último se corroboró en el volumen 16 revelando que es nivel 88.
Esta última revelación demuestra que el final de la obra será insólita y veremos una guerra contra la Teocracia Slain en un campo de batalla muy sangriento, y veremos a Gargantua derrotar a un ejército de golems de la Teocracia Slain y la posible muerte de un guardián de piso a manos del señor dragón de platino. Así que, recapitulando un poco, el autor ya tiene definido el momento justo en el que pretende ponerle fin a su obra, y aunque muchos creen que no, el autor lo dejó claro en los CDs de drama, y ese tema lo vimos en el iceberg de Overlord. Vayan a verlo para que corroboren todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay una cosa más que debo aclararles, y es que este universo alterno que hizo el autor deja muchas pistas regadas sobre lo que veremos al final de la obra. Incluso retazos de las historias paralelas, así como las entrevistas que le han hecho al autor, revelan eventos que aún no han ocurrido y que están por suceder en el momento en el que se publiquen los tomos finales de Overlord. Uno de los canales que se especializan en el análisis amateur y que se ha ganado mi respeto por sus teorías conspirativas es el canal de Kev Overlord, un contemporáneo que se ha sacado cientos de videos hablando de esos temas en cuestión sin la necesidad de un guión, sacando sus argumentos de la manga y divirtiéndonos en el proceso, siendo este el preámbulo para la cereza del pastel de este video. Antes de revelarles el pináculo del universo de Overlord, les traigo un pequeño bonus a los CDs de drama, que son historias paralelas que transcurren en la trama de Overlord, que no alteran el canon de las novelas ligeras, pero que en sí son muy entretenidas y merecen la pena vérselas todas. El puesto que se lleva la corona de este top es el tomo especial 13.5, la primera historia paralela en la que Momonga es transportado al nuevo mundo. La historia toma un rumbo diferente y hay ciertos cambios significativos. Momonga, en vez de aparecer en Nazarick, es transportado a Inveria, el país de Kino Fashrid Invern, mejor conocida como Evil Eye. Los 13 héroes no existieron y el grupo jamás se formó. Momonga, en su papel de Satoru, va de aventuras por el nuevo mundo en compañía de Kino, y en el proceso se enfrentaron a un dragón que lo llamó la inmundicia del dragón emperador. Después se enfrentaron a otro dragón poderoso llamado Kurelim, que lo vuelve a llamar la inmundicia del dragón emperador, y es a partir de este punto que la historia apunta que el posible responsable de la llegada de los jugadores al nuevo mundo es el emperador dragón. Pero cabe mencionar algo, y es que en su desesperación el dragón pensó: ¿por qué, siendo uno de los 6 dragones que más se sacrificó para acabar con las mentes maestras que habían contaminado este mundo, estaba en esa situación? Denotando que no sería solo un personaje el responsable de la llegada de los jugadores. Allí habla de que son o pueden ser varios los que trajeron como resultado la llegada de los jugadores al nuevo mundo, apuntando a otra teoría mucho más debatible y concisa. Al final de esta historia, Momonga crea un nuevo Ainzo Algon con nuevos miembros que han ido apareciendo en los más de 200 años que llevan juntos, y los reúne con el propósito de invadir un lugar llamado la Gran Tumba Subterránea de Nazarick. Kino fue capaz de descubrir la forma de ser de Momonga solo con escuchar su voz, basándose en el tono de voz y otros aspectos de su personalidad. Momonga no es tratado como un dios o gobernante absoluto, y en su lugar la historia nos muestra una historia muy buena. A pesar de no ser canónica, revela mucho del lore de Overlord que desconocemos y que el propio autor nos deja claro. En este universo paralelo se nos muestra otra faceta del autor, pensando él cómo sería la historia de Overlord si Momonga, en lugar de ser el gobernante de Nazarick, va de aventuras por el nuevo mundo en compañía de Kino para tratar de revertir su condición de no muerta y revivir a sus padres, o bien, una vez que derrotan al malote, sigan de aventuras por el nuevo mundo, mostrándonos una faceta diferente del personaje. Y lo más curioso es que el argumento funciona de maravilla. No deja de ser fascinante este universo alterno, y aunque no lo crean, el autor hizo esta historia paralela en su blog, y luego de repensarlo nos trajo esta joyita pensando en Evil Eye, y el resultado al final es asombroso. No solo supimos cuál podría ser el pasado de Evil Eye, sino también que en este nuevo mundo existen seres poderosos que le podrían dar pelea a Momonga. Desde su llegada al nuevo mundo en la historia canónica no se ha enfrentado a un ser poderoso, y en esta historia paralela Momonga ya se ha peleado contra 2 dragones poderosos. Uno lo hizo escapar, el señor dragón de la brillantez, mientras que al segundo lo derrotó.
Y esa es una de las cosas que le hacen falta a Overlord para que sea un poco más entretenida. Rivales poderosos que igualen su poder, o bien alguno que otro rival capaz de derrotarle en fuerza o en intelecto. Pero bueno, eso sería en sí todo lo que se puede mencionar de este maravilloso universo paralelo de Overlord. Una pena porque el autor en su momento comentó que no tiene pensado sacar una continuación de esta historia paralela. Ya para cerrar el video, creo que muchos de nosotros esperamos que el autor siga trabajando duro con su obra principal y que no se desmoralice para que al final sea grato y en cierto modo ponga punto final a su obra, o si no, que sea un final abierto. Les agradezco por haberme acompañado en este viaje explorando los diferentes universos de Overlord y espero que les haya gustado. Se despide Don Luciux y nos vemos en unos días con otro nuevo video para el canal. Hasta la próxima.